A continuación, escucharemos a la ingeniera María Inmaculada Garade, de la empresa Mapei Argentina, en el tema shock triturable, agua y fuego. Buenas tardes. Sí. La ingeniera es ingeniera civil de la Universidad Nacional de San Juan y tiene una maestría en MBA en la Universidad de Chile y la Universidad de New Orleans en Estados Unidos. Su experiencia fue en ingeniero proyectista en obras hidroeléctricas Caracoles y Punta Negra de San Juan, y a partir de ahí ingresó a la empresa BAF en Chile, cruzó la cordillera y se fue a Chile, cruzó la cordillera y trabajó en SICA Argentina, y después pasó a Mapei. Actualmente es gerente de construcción subterránea de Mapei. Gracias, Ramón. Buenas tardes. Bueno, la verdad es que pensamos en el título de hablar de durabilidad porque en realidad el objetivo de este taller era pensar en el hormigón proyectado como revestimiento definitivo. Entonces, si pensamos en el hormigón proyectado como revestimiento definitivo, tengo que pensar en algo que dure 50 o 100 años, que es lo que necesito para estos proyectos. La foto que ven ahí es una foto de un proyecto en Japón donde la temperatura era menos 30 y no sé cuántos grados centígrados, entonces era como de portada, ¿no? Para ver que los proyectos tienen distintas características en distintos lugares del mundo. Bueno, vamos a empezar por una introducción, voy a ir rápido porque si no, no voy a llegar. Introducción. Tenemos requerimientos de durabilidad de 50 o 100 años en las estructuras definitivas. Como sueño personal les diría que nos encantaría, creo que a todos los que armamos el grupo de hormigón proyectado, pensar, por ejemplo, en el subte de Buenos Aires hecho con hormigón proyectado como revestimiento definitivo, ¿sí? Creo que es un avance tecnológico que nos gustaría a todos. Pero ¿qué sucede? El control de calidad que yo le hago a esta estructura es a edades desde los 7 a los 28 días, ocasionalmente a los 90 días. Entonces estamos hablando de que yo hago controles de calidad a una obra que quiero que dure 100 años, a una edad muy temprana y después me olvido. Otra cosa a tener en cuenta es que el hormigón proyectado es distinto del hormigón colado o hormigón moldeado y estamos hablando de un hormigón que lo ejecuto con distintos tipos de equipos, distintos aditivos, distintos cementos e infinidad de factores que vamos a ir viendo. Proyectos únicos. Podríamos hablar que en general cada proyecto tiene una particularidad. Y hablando de hormigón proyectado podemos estar dentro de los túneles del subte de Buenos Aires o podemos estar en los túneles de San Juan, en la cordillera. Las diferencias son muchísimas, o en Chile. Las diferencias ya vamos a ir viendo, pero tengo diferencias de temperaturas, de suelo, de roca, diferencias de que hay zonas sísmicas. Entonces, a la hora de pensar en un revestimiento estructural, todas esas cosas van a ir teniendo influencia. Pero bueno, el hormigón proyectado es el medio para hacer realidad muchos de estos proyectos. Por ejemplo, yo estuve en Chile en el tema hacen hidroeléctricas de pasada en Chile, que son hidroeléctricas que captan el agua, ¿sí?, en una determinada altura, la trasladan 18 kilómetros de túnel hasta las centrales que generan la energía. Pensar en hacer un proyecto así en roca, con hormigón colado, es una cosa lentísima. Entonces, para ese tipo de proyectos, hablar de hormigón proyectado es una solución, es menor tiempo y es lo que los hace posibles. Bueno, pero ¿qué pasa acá? Que el dueño del proyecto, la ingeniería, la constructora, los contratistas y los proveedores tienen que trabajar en equipo para lograr la durabilidad del hormigón. Bueno, esto vamos a pasarlo rápido, son distintos proyectos que muestran que yo utilizo hormigón proyectado en túneles de transporte, en túneles de hidroeléctricas. Acá tengo que tener en cuenta la permeabilidad. Fíjense que en los túneles de hidroeléctricas, cuando el agua va a presión en los túneles,
es un túnel de roca, pero el hormigón proyectado tiene que ser lo suficientemente impermeable para evitar que ese agua a presión ingrese en la roca, porque si la roca tiene fisuras, ese agua a presión que va por el túnel puede causar un estallido de la roca. Entonces, hay muchos factores para tener en cuenta la calidad del hormigón. Plantas termoeléctricas, canales hidráulicos, ¿sí? También he visto el caso de canales que se hacen para circulación del agua, donde el agua va a arrastrar algún tipo de material, ¿sí? Entonces ahí tengo un tema de abrasión, además de todo. Bueno, el Alp Transit en Suiza, donde tengo el transporte ferroviario. Este también es el Alp Transit. Alemania. Bueno, ahí hay algo que se ve que acá, generalmente en Europa, se utilizan elevadores, ¿sí? Acá todavía trabajamos con andamios. Bueno, voy a tratar de resumir en algunas palabras algunas de las condiciones particulares de toda la gama de proyectos. Tenemos temperaturas extremas, altas o bajas, ¿sí? Hay que pensar que, por ejemplo, los túneles, cuando se hacen los túneles de montaña, son temperaturas muy altas, y después de que se hace el túnel, a veces la temperatura de equilibrio dentro del túnel son 35-40 grados. Entonces hay que imaginarse que yo proyecto un hormigón ahí, y ese hormigón, ni hablar de lo que va a ser el curado de ese hormigón tiene que soportar el calor de la roca, el calor de hidratación del cemento, el acelerante. Entonces son todas condiciones que hay que tener en cuenta. Otra cosa, hay que tener en cuenta si tengo una planta propia de hormigón o si viene el hormigón de una planta de hormigón elaborado. Tengo que tener en cuenta las distancias de transporte y del bombeo. En obra uno se encuentra con muchas cosas. Es bastante práctico contar con una planta de hormigones, porque llega el hormigón a la obra y si el hormigón no cumple con las condiciones, hay cómo rechazarlo y el sistema está más pautado. Pero también tenemos obras donde la planta está en la obra o son obras de montaña y donde que a veces hay, por ejemplo, mezcladoras, ¿sí? Y a veces hay plantas dosificadoras, que no es lo adecuado, pero existe, ¿sí? Entonces uno tiene que ir a la obra y llegar y darse cuenta que en vez de una planta mezcladora tiene una planta dosificadora que va poniendo los materiales en el mixer y que realmente el mixer no mezcla, porque el mixer transporta. Entonces, en cada proyecto nos encontramos con un montón de cosas. Ambientes agresivos. Acá tenemos sulfatos, aguas ácidas, como preguntaron ahora esta mañana. Después vamos a ver un poquito cómo atacar el tema de una matriz de hormigón cerrada para impedir que el agua ingrese, ¿sí? Agregados. Puedo tener agregados extraídos de la excavación o disponibles, ¿sí? Agregados extraídos de la excavación. Nos puede ni hablar de la forma del agregado, no van a ser agregados redondeados, como nos gustaría. Entonces aquí vamos a tener problemas de trabajabilidad. Adicionalmente, los agregados extraídos de la excavación pueden tener pasan muchas cosas. Por ejemplo, yo recuerdo una obra donde descubrieron, mientras avanzaban en la obra, que el agregado tenía restos de arcillas hidroexpansivas y no lo habían lavado. Entonces, ¿qué pasaba? Tenían problemas, y eran problemas muy evidentes después de colocado el hormigón. O disponibles. ¿Por qué? Porque si yo tengo una obra en la montaña, no puedo trasladar los agregados desde Buenos Aires. Los agregados son el 70% aproximadamente lo que es el metro cúbico de hormigón. No puedo trasladar ni los agregados y no puedo trasladar tampoco el cemento. Puedo trasladar los aditivos, puedo trasladar la microsílice, la fibra, pero el cemento y el agregado no puedo. Bueno, agua y fuego, ¿sí? Bueno, hablando de agua y fuego, hablemos de que el fuego generalmente, o en muchos túneles, no se prevé la posibilidad de incendios o no se protege de la posibilidad de incendios como deberíamos hacerlo. Iluminación, parece tonto, pero hay túneles que no tienen suficiente iluminación. Entonces, hacemos todo un esfuerzo de especificación de equipos, de hormigones, de un montón de cosas, y llegamos al túnel con un operador que no sabe porque no ve, ¿sí? Es un detalle muy pequeño, pero es un detalle que después en la obra puede transformar las cosas. Bueno, disponibilidad de cementos. La roca puede ser buena o mala, el suelo portante o no, la roca buena o mala, como habló Oscar antes, ¿sí? Y a veces pasa que la geología previa coincide con lo que van descubriendo y a veces pasa que no.
Y a veces pasa que llegamos al túnel y nos encontramos con que la geología previa era otra cosa. Mano de obra. Eso también es importante, porque a veces pasa que la mano de obra está capacitada o no. Ahí es muy importante que nosotros podamos trabajar como equipo, todos los que estemos interesados en desarrollar esto, para poder capacitar a los operadores que aplican hormigón, ¿sí? Y generar algo que puedan tener un carnet de capacitación para poder aplicar. Contexto del país, esto lo puse ahí porque pasa que muchos han sufrido en las obras, que de pronto las obras por alguna razón se paran, ¿sí? O por alguna razón duran más de lo que deberían durar, y son razones ajenas a nosotros, son razones que a veces dependen del gremio o de algunas condiciones particulares. Equipos también, podemos tener diversos equipos, tenemos que tener aplicadores formados, ¿sí? Además de los obreros, de la gente en la obra que aplica, sería muy bueno también que los aplicadores de hormigón proyectado también fuesen capacitados, etcétera. No voy a seguir porque es eterno. Ahora, ¿para qué hago todo esto de comentarles todas estas cosas? Es para tener una imagen, un panorama de decir dónde estamos parados, ¿sí? Cada obra requiere un montón de cosas y tenemos muchas variables cuando hablamos de la durabilidad. Bueno, hormigón proyectado es un mortero que se proyecta neumáticamente sobre una superficie de alta velocidad, pero en la base el hormigón proyectado es hormigón y está atado a todos los factores que son importantes para el hormigón, como es la relación agua-cemento y otros factores. El hormigón proyectado es un método especial de aplicación del hormigón, ¿sí? Bueno, ¿qué es la durabilidad? Como concepto, la durabilidad es la capacidad de una estructura para resistir las condiciones de exposición medioambientales que puedan ocurrir durante su vida útil, que puede ser generalmente ataque químico a la matriz de hormigón y corrosión de la armadura. La matriz de hormigón, los requisitos de durabilidad generalmente se satisfacen mediante el control de la relación agua-cemento y el contenido de aluminato tricálcico, ¿sí? Entonces, un cemento con menor contenido de aluminato tricálcico es un cemento menos reactivo, que generalmente para el caso de hormigones resistentes a los sulfatos se recomienda eso. Pero con esos dos requisitos generalmente, ¿sí?, estamos limitando lo que son las agresiones a la matriz de hormigón. Y el acero de refuerzo, en general, los requisitos hablan de limitar la fisura, ¿sí? Limitar la fisura a 0,3 milímetros para que ese hormigón no tenga corrosión. Pero las dos cosas son solo el principio. Esto es teoría, ¿sí? O sea, teoría que necesitamos, pero sigue siendo solo el principio. En cuanto a fuego, que no me voy a extender demasiado con el fuego, porque ya verán que la durabilidad es un tema muy extenso. Existen dos posibilidades. Una es trabajar con un hormigón con microfibras, ¿sí? Y la otra es trabajar con morteros ignífugos proyectables. El hormigón con microfibras funciona en resistencia contra el fuego porque durante el incendio la microfibra se derrite adentro del hormigón y va formando una especie de canalículos que hacen que el vapor se escape, ¿sí? Y que ese hormigón no explote, porque ¿qué es lo que yo necesito en un incendio, en un túnel? Que la gente que está dentro del túnel salga, ¿sí? Que necesito 2 horas, depende de la longitud del túnel y depende también los túneles de interconexión que hayan, si hay otro túnel para que la gente pueda escapar. Eso me va a dar ciertas pautas de cuánto tiempo necesito que esa estructura se mantenga para que la gente salga. Eso lo puedo lograr con microfibras o lo puedo lograr con morteros ignífugos proyectables. Ahí nosotros tenemos uno que se llama Ignisiles Malta 4 y se trata básicamente de proyectar un mortero cuyo espesor, que puede ser 1 pulgada o un poco más, el espesor depende del tiempo que yo necesite mantener la estructura para que la gente salga del túnel. Se proyecta y después del incendio se saca y se reemplaza por otro, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de colocar un mortero proyectable? Y que si depende de la duración del incendio, la estructura detrás puede quedar a salvo, ¿sí?
Es decir, después del incendio el mortero ya no sirve más, lo tengo que retirar y la estructura puede quedar a salvo. El fuego es un evento puntual pero catastrófico, ¿sí? Es como el sismo. Y entonces sería muy bueno que como sociedad nos preocupemos de esto en los túneles que vienen. Tenemos los túneles que van de San Juan a Chile y otra serie de túneles carreteros largos, donde sería muy bueno tenerlo en cuenta. Bueno, como les dije, yo voy a tomar la durabilidad del hormigón, después de todo lo que hemos hablado, de todos los casos que podemos tener y todo, y después de que hemos hablado de las pautas, ¿sí?, de relación agua-cemento, aluminato tricálcico y control del espesor de las fisuras, esa es la parte teórica. Ahora vamos a ver en un gráfico todo el proceso, ¿sí?, para ver que la durabilidad depende no solamente de la especificación teórica, sino que va a depender de todas las cosas que van a ir trabajando en esto. Estos son los componentes de la mezcla de hormigón: cemento, áridos, agua, adiciones, aditivos, fibra. Cada uno deberá tener un control de calidad adecuado, pero cada uno puede ser distinto en las distintas mezclas que tengamos. Después, esto pasa a la planta de fabricación, ¿sí?, que puede ser, esperemos que sea lo mejor posible. Después viene la distancia de transporte. Después que ya lo tengo fabricado, lo tengo que transportar. Y ahí depende si estoy en la ciudad y tengo tráfico, si estoy en la montaña y tengo altas temperaturas o bajas temperaturas. Después que lo transporté al lugar, viene la aplicación, que puede ser manual o puede ser con un equipo robotizado. Siempre mejor, por supuesto, el equipo robotizado. Pero bueno, el equipo robotizado que lo sepa manejar también. Hay un montón de factores ahí también. Pero en la aplicación en sí, ¿sí? Supongamos que hice perfecto el hormigón, lo transporté la distancia que tenía que transportarlo y el hormigón llegó perfecto con el asentamiento que yo necesito y ahora voy a aplicarlo. ¿Qué sucede? Si el aplicador lo aplica con un ángulo de aplicación erróneo y no lo aplica a 90 grados o con un aire comprimido deficiente, que no hay en cantidad y en presión, también está la dosis del acelerante, ¿sí?, y de lo que ya hablaron varios, que son las pulsaciones. Si yo tengo un asentamiento menor de 15 centímetros, se van a hacer pulsaciones y voy a tener las capas que creo que ya las mostró, ¿sí?, las capas que se producen en los testigos. Entonces yo tengo que asegurarme que el asentamiento sea mayor de 15 centímetros para asegurarme que esas pulsaciones van a ser de menor efecto. Después tenemos el rebote. ¿Qué pasa en la obra cuando hay rebote? Bueno, me voy a terminar. ¿Qué pasa en la obra cuando hay rebote? El rebote es costo, ¿sí? Cuando rebota es material perdido. Pero además de ser material perdido, cuando rebota el hormigón en el túnel, lo que rebota es el agregado, ¿sí?, recubierto de un poco de la pasta de cemento. ¿Pero eso qué significa? Que lo que me queda aplicado en el túnel es un hormigón con una cantidad de cemento mucho más alta por metro cúbico de la que yo hice en la planta. Entonces yo me esforcé en hacer la especificación, el control en la planta, en controlar un montón de cosas y voy a aplicarlo y tengo un rebote alto, estoy aplicando otra cosa. Y esa cantidad de cemento, que puede ser muy alta si el rebote es muy alto, me puede producir después fisuración. Me puede producir después un mal curado, porque tengo un calor de hidratación por metro cúbico mucho más alto del que yo pensé al inicio. Entonces, al último, después de todo esto, viene lo que tiene que venir. Tengo que medir las resistencias, tengo que medir la permeabilidad, la relación agua-cemento, bueno, ya está especificada, y condiciones especiales si hay sulfato, alcalí agregado u otros. Acá necesito inspección técnica, ¿sí? Si no está la inspección técnica, todo eso que nombramos antes va a pasar. Y control de calidad, ¿sí? Fíjese, ahí está el dueño y la constructora. Porque esto no se puede lograr sin ese tipo de control. Y otros intervinientes en este proceso son el dueño de la ingeniería, que son los responsables de hacer una especificación clara y una especificación completa, porque si yo quiero un proyecto que dure 100 años, yo no puedo que la especificación diga la estructura tiene que durar 100 años y nada más, porque lo que hacen en general con esa especificación es pedir que cada uno de los materiales independientemente tenga una durabilidad de 100 años,
pero ¿y qué pasa con el proceso completo? Entonces, una especificación que no es clara, no es justa tampoco para las constructoras que cotizan. Porque me encuentro después que de pronto gana el proyecto una constructora que no tiene idea, o sea, o que tiene muy poca experiencia, porque no tuvo en cuenta todo lo que hay que tener en cuenta. Entra también la hormigonera y la constructora o el contratista en la aplicación. Bueno, si no me apuro no llego. Así que esta la vamos a pasar. La durabilidad del hormigón proyectado, entonces, ¿qué es? Es el resultado de un proceso continuo que hay que direccionar hacia los objetivos finales, que es la medición de la permeabilidad, la resistencia, la medición de la resistencia a los sulfatos, si es que hay. Entonces, yo ese proceso lo tengo que direccionar hacia lograr los objetivos finales a través de una especificación clara de los materiales y ensayos. Y también tienen que existir pautas detalladas para las diferentes etapas del proceso, que limiten todas las variables que tenemos y sean fuente para el plan de control de calidad continua. Ahora, uno dice pautas detalladas, bueno, porque yo encuentro en la especificación de los materiales y los ensayos, pero las pautas detalladas, ¿cómo las voy a tener? A ver si se me fue. Acá está. Esto está sacado de la Asociación Australiana de Shotcrete, ¿sí? Y es la frecuencia recomendada para ensayos en proyectos subterráneos. Y acá vienen características a analizar, frecuencia mínima, ¿sí? Entonces, significa que podemos armar algo. Por ejemplo, características a analizar en el despacho y entrega del hormigón, por ejemplo, granulometría del árido grueso y fino, desviación, ensayos completos de aceptación. Eso lo hago una vez por semana. Vamos a otro ejemplo, asentamiento, eso lo hago en cada entrega. Producción de paneles de ensayo, cada 50 metros cúbicos o uno por día. Inspección del espesor y visual o determinación de la penetración de agua, un set de 3 testigos por semana. Estos son ejemplos, ¿no? Pero eso significa que podemos armar una pauta de control de calidad para que no saltar de la parte de la especificación de los requerimientos a la medición de los resultados, sino que en el medio de todo eso tener un plan que va a ir controlando que eso suceda. Por ejemplo, acá esta imagen es de control de, ya hablaron, ¿cierto? De control de resistencias iniciales, a los minutos, cuando ya pasa, esto es más de 1 megapascal, control de resistencia a la compresión y permeabilidad. Bueno, todo esto lo vamos a pasar, factores humanos y mecánicos, diseño de la mezcla, bueno, hay muchos parámetros para tener en cuenta en el diseño de la mezcla, ¿sí? Que van, lo principal es, lo más importante es la relación agua-cemento, que tiene que ser menor de 0,5, ideal menor de 0,45, excelente si fuera 0,4. Porque es la relación agua-cemento la que me va a limitar la porosidad en la mezcla, ¿sí? Y esa porosidad limitada en la mezcla me va a permitir que no ingresen aguas contaminadas, junto con algunas otras cosas, ¿no? Pero eso es como básico. Como dijimos, la mezcla va a tener distintos elementos. Un cemento que varía entre 380 a 500 kilos por metro cúbico, la relación de agua-cemento entre 0,4 y 0,5, aditivos, ¿sí? Agregados, que como ya dije antes, los agregados forman el 70% de toda la mezcla. Adiciones que pueden ser silica fume, nanosílice, fly ash y fibras. ¿Cuánto me queda? 7. Bueno. Cemento, tienen que cumplir con los mismos estándares para un hormigón moldeado. Tengo que tener pruebas de compatibilidad del cemento con los aditivos, ¿sí? Porque puede resultar que vayan bárbaro y puede resultar que no. Puede resultar que vayan bárbaro con los de Mapei o con los de Grace o con los de Sika y con los otros no, porque los aditivos tienen distinta conformación química. Entonces de pronto se da que algunos cementos tienen mejor compatibilidad con unos que con otros. Bueno, vamos a pasar esto. Esto es importante, esto es interesante. Este cuadro es un cuadro donde muestra que a mayor contenido de cemento yo tengo menos rebote, ¿sí? Esto es en pared y esto sobre cabeza. Entonces fíjense,
con 450 kilos de cemento tengo mucho menor rebote que con 375. Entonces ahí es cuando uno empieza a pensar en la disminución de la cantidad de cemento en una mezcla y uno dice, bueno, hay que pensar también en el rebote y hay que medir el rebote, porque el rebote no se mide, ¿sí? No se mide. Y esa medición del rebote es como cuando uno termina de hacer la cuenta de cuánto me cuesta el hormigón. Entonces ahí a veces pasa que si yo coloco un poquito más de hormigón al metro cúbico, tengo menos rebote. Entonces, ¿hasta qué punto me conviene disminuirlo? Sigamos. Bueno, es importante también, por supuesto, que el cemento tengo que controlar en obra, que esté en la temperatura del cemento, la edad del cemento. Agua. Fíjense que con distintas relaciones agua-cemento, bueno, pero esto es para el uso esto es cuando yo uso el acelerante. En distintas relaciones agua-cemento, el inicio y final del fraguado es muy distinto. Para disminuir la cantidad de agua se utilizan hiperplastificantes que pueden reducir el agua de la mezcla hasta en un 40%. Hoy en día no se puede pensar en hacer un hormigón proyectado sin un hiper o un superplastificante, ¿sí? Porque no puedo. Solamente el 23% del agua que yo requeriría para trabajar ese hormigón es la que yo necesito para hidratar el cemento. Lo demás sería solamente para poder movilizarlo, ¿sí? Para poder trabajarlo. Entonces, ¿qué significa? Que yo puedo eliminar un montón de agua a través de los aditivos super o hiperplastificantes. Bueno, después de hablar de aditivos, hablamos de agua, hablamos de agregados. Los agregados, en términos generales, como les dije, pueden venir de la excavación o pueden venir de una fuente de agregados. Tengo que controlar básicamente las curvas granulométricas de esos agregados, porque tienen que tener una granulometría continua. Y tengo que controlar, además, la composición de esos agregados, la composición química de los agregados. Ver si los tengo que lavar, porque si no traen algún componente orgánico o algo que pueda afectar la mezcla. Y el contenido de humedad de los agregados, claro que sí. Cuando tengo que hacer trabajos, tengo que controlar la humedad y cuando estoy, por ejemplo, en climas fríos, tengo que controlar la temperatura. Y tener en cuenta en la cotización si yo voy a tener que hacer un lugar para guardar los agregados o taparlos o qué vamos a hacer. Bueno, no hay elección de agregados en muchas obras. Tengo que trabajar con lo que tengo y acomodarlo. Para eso viene la microsílice, los hiperplastificantes y los aditivos ayuda a bombeo, ¿sí? Pasó la obra de Vale en Bahía Blanca que los aditivos eran terribles, los agregados eran terribles, además de que, por ejemplo, absorbían agua. Bueno, de esto, disculpen, ha sido mucho mi presentación, muy larga. Hay que tener en cuenta en la curva de graduación de los agregados la parte de los finos, ¿sí? Los finos no pueden superar un 8 o un 9% y como mínimo tienen que ser un 4 o un 5%, porque yo necesito fino para que la mezcla pueda bombearse y yo necesito finos, pero no pueden ser en un exceso. Si yo uso fibras también necesito finos. Bueno, voy a apurarme con esto para poder llegar a un punto que quiero nombrar, que es el tema de inhibidores de hidratación del cemento que se utilizan para transportar las mezclas largas distancias, que son los inhibidores de hidratación del cemento que hacen, protegen la partícula de cemento con una película e impiden que se siga hidratando. Entonces yo puedo transportar hasta... En realidad el proceso dura lo que yo quiera, depende de la dosificación, desde 1 hora hasta 3 días. Entonces yo con eso traslado la mezcla, es como si estuviese dormida, pero no retardada, y en el momento de la aplicación se activan con el acelerante. Es decir, el acelerante rompe la película que protegía cada grano de cemento y la hidratación continúa. Es distinto de un retardante porque el retardante me puede afectar las resistencias finales. Esto no afecta a la resistencia final.
Algo interesante que les quería decir, bueno, el acelerante, deben haber hablado bastante de acelerantes y de las curvas también. Algo para hablar del acelerante, bueno, vamos a hablar de esto que quería hablar, del curador interno. Dijimos que el hormigón proyectado, a veces hay túneles con muy altas temperaturas, a veces hay túneles con bajas temperaturas. El hormigón proyectado son capas mucho más delgadas que las de un hormigón colado in situ, ¿sí? A veces estamos hablando de 20, 25 centímetros, en minería a veces hablamos de 10 centímetros. Y encima lo pongo en una, como el túnel que te mostró, en una superficie extremadamente rugosa. Entonces, las condiciones de curado de ese hormigón proyectado son difíciles, ¿sí? Muy difíciles con respecto a lo que es un hormigón colado normal. Entonces, vienen aditivos que son curadores internos, ¿sí? A ver, yo podría decir, bueno, pero voy a proyectarle un curador externo, ¿sí? El curador externo, para proyectarlo encima de un hormigón proyectado, tendría que ser el doble de la cantidad de lo que utilizo para un hormigón normal. Nada de base solvente, porque en el túnel no puedo poner algo base solvente. Y realmente no tiene el efecto que tiene el curador interno, además de la mano de obra que yo tendría que utilizar. El curador interno se coloca en la planta de hormigón, funciona distribuido uniformemente en todo el espesor del hormigón que yo estoy utilizando, y realmente la mejor prueba que podríamos tener una cosa así sería proyectar sin curado, con curado, y ver cómo la resistencia aumenta, ¿sí? Y también, todo termina muchas veces en el cálculo económico de cómo esto puede aplicarse o no. Y realmente podríamos ver las ventajas de eso. María, por favor. Sí, bueno. Lamentablemente fue muy largo. Entonces, debo dejar esto. Lo que me deja decir una más, Ramón. Sí, sí. Bueno, muchas cosas importantes de tener en cuenta, pero vamos a las conclusiones. El hormigón proyectado es un hormigón normal en muchos aspectos, pero hay factores que tienen que ser entendidos y considerados apropiadamente. Para estructuras definitivas, con un hormigón definitivo, el único camino para lograr la calidad y la durabilidad es ver este proceso como un todo, ¿sí? No basta con la especificación de las condiciones de durabilidad del hormigón, sino que hay que tener todo un control hasta el final. Considerar todos los factores. Las ventajas están en términos de costo y de tiempo de construcción, ¿sí? ¿Cuánto avanzaríamos si pudiésemos hacer los túneles del subte con hormigón proyectado? Y la experiencia demuestra que es posible hacerlo, ¿sí? Con alta calidad y durabilidad. Simplemente que esto requiere el compromiso de todas las partes, ¿sí? De todas las partes que trabajan en el tema. Bueno, muchas gracias. Quisiera ver si tienen alguna consulta para la ingeniera Garade. Les pido por favor que la hagan. Si no, pasamos a la otra disertación que nos ocupa. Una pregunta sobre la manipulación una vez curado, los niveles de contaminación que existieran. ¿Existe algún régimen, un protocolo o una hoja de seguridad de los productos que se han hablado? Sí, en general. Del agua, si es agua potable, si tiene alguna contaminación posterior o no, neutro. Bueno, en general, todos los productos que utilizamos en el área de túneles son productos que cumplen todas las normas medioambientales, y en general son muy estrictas las normas para estos productos, porque tenemos al lado la napa freática que se abate para construir y después se suelta. Entonces, ninguna de las cosas que se aplica debería transmitir nada a la napa freática. No sé si es un producto que solidifique el sobrante. Ah, bueno, sí. Eso nosotros tenemos el sobrante de hormigón. Sí, nosotros tenemos un producto que lo que hace es trabajar con el sobrante de hormigón y transformarlo en una especie de agregado que podría utilizarse en el hormigón siguiente.
¿Alguna otra pregunta? Sí, en la minería, venimos de allá. El tema esto de colocar, no es un cemento, sino como una sal que se coloca sobre el camino de tierra, que también está en los ingresos a obras, o sea, la polución que se genera por el tránsito de camiones. Eso, las marcas que se han ofrecido aquí, ¿existen productos? Sí, sí. Nosotros trabajamos con un producto que se llama Dastop, ¿sí? Como detención del polvo, que se utiliza en los caminos, principalmente en lo que es minería, para detener la formación de polvo. ¿Por qué? Porque el polvo no es solamente un tema estético, es un tema de seguridad. En minería, la cantidad de accidentes que pueden ocurrir por esta liberación del polvo obliga a que las mineras tengan que utilizar agua, que es tan costosa, o sea, el agua vale oro en minería, tienen que utilizar agua para poder consolidar todos los caminos. Entonces, el producto lo que hace es, adicionado al agua, es disminuir la cantidad de agua, notablemente la cantidad de agua que se utiliza para disminuir el polvo. Bueno, agradecemos a la ingeniera Garade. ¿Hay otra pregunta? Dijo en principio que como medida de fuego se puede utilizar microfibra. Ah, sí, sí. Mi pregunta es si usted se refería a fibras en generales, otra vez dijo microfibra. Ah. Decir macro, porque la macro tengo entendido que es muy efectiva como medida de fuego por sus medidas. O sea, la micro tiene medidas mucho más pequeñas que la macro. Son menores de 0,3, la macro es menor de 0,3. No sé si, o sea, si usted se refería específicamente a la micro o quería hablar de las fibras en general. Bueno, sí, es el tema que va a tratar el ingeniero Checmareu acá. Si quiere lo dejo. Sí. Que como vamos a ver dentro de un ratito, es importante que con un incendio se quemen, se abra capilar y permita la salida del vapor. El vapor ¿cómo? Yo no entiendo, yo lo que pasa es que como quedó como una duda que específicamente en la micro, yo creo que tiene que ser las fibras en general. A ver, No, es la micro. Para fuego, protección pasiva es la micro. La otra, la macrofibra, está en el interior de la masa del hormigón. No colaboraría de la misma manera. Lo vamos a ver en un gráfico y se va a entender. De todas maneras, la macro ayuda, ¿sí? También ayuda en el tema del fuego. Pero como dice Leonardo, la micro es la que se pone en la parte externa. Bueno, agradecemos a la ingeniera Garade y pasamos a la siguiente disertación.